Dios les bendiga, mis hermanos. Tengan buenas noches. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite esta oportunidad de estar otra vez conectados para estudiar la palabra de Dios. En esta hora dejamos pendiente una parte de los apóstoles. Hemos visto 3 partes anteriores de los 5 ministerios, de lo que significa el apóstol, y llegamos hasta este punto donde vamos a ver específicamente, vamos a tocar el tema con respecto a las ofrendas para los ministros, específicamente los ministros, sean apóstoles, profetas. Bueno, ya vimos todo eso. Entonces, antes que nada, quiero que le podamos pedir a nuestro Dios que nos dirija, que nos ilumine. Padre, gracias te damos en esta noche por tu misericordia, Señor. Ahora, mi Dios, que venimos como un pueblo, Señor, a pedir tu dirección, tu iluminación, para poder comprender lo que tú quieres para nosotros. Bendice a mis hermanos que están en su casa. Bendíceles grandemente, Padre Santísimo. Acuérdate de sus necesidades. Gracias te damos, Señor, y abrimos nuestra mente, nuestro corazón, para poder aprender de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bien. Este asunto de las ofrendas o el dinero que se da para los ministros del Señor, aquí tenemos, nos vamos a encontrar con algunas cosas que son difíciles de digerir, de procesar, en el aspecto de si puedo recibir ofrenda cuando yo voy a un lugar a servir, a predicar, sí o no, porque ahí están las dos decisiones. Una que sí, y otros que dicen no, absolutamente no. Entonces eso es lo que quiero que veamos en esta noche, y no lo vamos a ver tan solamente desde el punto de vista personal, ni quién cree esto, quién cree lo otro, porque ahorita, hermanos míos, nos encontramos en estos tiempos, nos encontramos en una situación en la que prima lo que alguien enseñó hace años, lo que alguien dijo hace años, y no lo que dice la palabra de Dios. Yo he escuchado muchas personas que dicen y creen de que no hay apóstoles, que no hay profetas, que no hay nada de eso, y que si acaso hay algo, son pastores. Uno solo. Entonces, pero no vamos a enfocarnos ni a basarnos en lo que alguien dijo solamente porque se le ocurrió. No, vamos a basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Por eso quiero que usted ponga bastante cuidado para que podamos aprender esto ya definitivamente. Ya usted ya no puede decir, si usted quiere hacerlo, no lo haga. Si usted quiere no hacerlo, es decisión suya. No, vamos a lo que dice la Biblia.
lo que el Señor quiere evitar en todo esto, en lo que tiene que ver con las ofrendas hacia los ministros, lo que Dios quiere evitar es el amor al dinero. Evitar el amor al dinero. Pero evitar el amor al dinero no significa dejar desprotegido o dejar solo a los ministros. No significa eso, sino que significa de que los ministros tengamos la capacidad de ver el dinero simplemente como algo que puede ser de bendición para nuestra vida, pero hasta ahí nomás. Entonces, ¿pero qué? Entonces, ¿cómo hacemos? Si yo voy a cantar a algún lugar, me pueden dar una ofrenda. Si yo voy a predicar a un lugar, me pueden dar una ofrenda, o más bien, quizás no me pueden, sino que me tienen que dar una ofrenda. Entonces el problema es ese. El problema es que muchos ponemos obligación a que aquello sea hecho. Pero también, ese es un error de parte del ministro, que exige aquello, que exige. Yo ya he escuchado algunos apóstoles, porque hoy ya no hay pastores, hoy todos son apóstoles, todos son apóstoles. Dice, por ejemplo, escuché uno que dijo, no, a mí tienen que tenerme por lo menos, $60,000 más o menos, $70,000. $70,000 dijo en esa ocasión hace ya varios años. Ahorita ya debe valer 100,000, pero tienen que darme $70,000 para poder yo ir a predicar a ese lugar esas 3 noches o 2 noches. No, una noche noche de no sé qué. Bueno, $70,000 pero tienen que darme, al nomás llegar, tienen que darme la mitad y tienen que atender a toda la comitiva que yo ando. Una comitiva que andaba más gente que el presidente. Andaba el no sé qué, no sé cuándo, los 11, porque él era el 12, y los demás, y darles alojamiento en un hotel, buen hotel, y darles el alimento y todo eso. Entonces, y para él todo igual también, pero mejor, pero además de eso, la mitad. Y cuando terminaba de dar su disque predicación, darle la otra mitad, que no era una cantidad nada despreciable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que caemos en el error de poner tarifas. Si es un lugar donde ¿cuántas personas hay? Tantas miles, entonces voy a cobrar tanto. Y ahí ¿cuántos son? Tantos, voy a cobrar tanto. Pero tiene que hacer esto y lo otro. Entonces, eso es antibíblico. Eso es antibíblico y extra bíblico, como usted lo quiere llamar, antibíblico o extra bíblico. Eso está fuera de todo pensamiento de cristiano enseñado por el Señor. El Señor dijo, eso no tiene que ser así entre ustedes, les dijo a los apóstoles, no tiene que ser eso así entre ustedes. Entonces caemos en ese error, pero también, oiga bien, pónganme mucho cuidado a esto, también caemos en el error de que como iglesia somos demasiado tacaños. Somos muy tacaños. No nos gusta sembrar. Ese es por el otro lado. Ese es por el otro lado. Y eso no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque por el otro lado, esperar. Imagínense que llega un predicador a su iglesia. Dios quiere probar también qué tanto amor le tiene usted al dinero. ¿Qué tanto amor le tiene usted al dinero?
Entonces, hermanos míos, eso es algo que tenemos que corregir. Tenemos que corregir. A veces hay ministros que llegan a las iglesias a compartir la palabra o de visita, como sea. Entonces, hay iglesias que no tienen ni la delicadeza de un vaso de agua entregarle absolutamente nada, sino que simplemente lo saludan y punto. Entonces, también está esa parte. Entonces, la iglesia no tiene que ser así. La iglesia tiene que ser, la Biblia dice, si aquella casa donde ustedes entren, dice que lo menos que usted le puede dar a alguien, si no tiene, es un vaso de agua. Un vaso de agua. Si usted es lo único que tiene, pues eso es lo que usted tiene que dar. Entonces, no podemos nosotros, hermanos amados, no podemos caer en la negligencia, en la indiferencia de ver a los ministros de esa manera, atenderlos bien. Mire, la Biblia nos muestra, una vez dice la Biblia que entró Jesús a Jericó, y en el mismo versículo que dice que entró Jesús a Jericó, dice, y Jesús salió de Jericó. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el Señor también se fijaba en la manera en que las gentes lo recibían. Y la gente que lo recibía con amor, creyendo en que Él podía hacer algún milagro, esa gente recibía del Señor. Esa gente recibía milagros. Recibía milagros. Y no me dejará mentir, pero el tema del dinero, si un pastor toca el tema del dinero en la iglesia, a la iglesia no le gusta, a la mayoría no les gusta. A los que están haciendo las cosas bien, a los que diezman, ofrendan, bendicen y todo eso, para ellos no es ningún problema. Pero para aquellos que son agarrados, para aquellos que son tacaños, para aquellos que son duros para dar, eso sí, se revuelcan se retuercen en las sillas o en las bancas, lo que sea, y porque están sintiendo que aquello es muy fuerte. Entonces, si usted quiere saber cómo es su entrega al Señor, hay que ver cómo se porta cuando le tocan su dinero. Esa es la base. Si usted se siente mal o se enoja cuando tocan el aspecto del dinero, entonces quiere decir que usted tiene amor al dinero. Tiene amor al dinero. Y que no es una persona que sale de su corazón bendecir a otro. Mire, yo he tenido experiencias grandes. No me voy a poner yo de ejemplo. Voy a poner a otras personas de ejemplo que han tenido un corazón tan generoso, pero tan generoso, que son las personas a las que Dios nunca las abandona en los momentos difíciles. Si no hace falta una gran cantidad o algo caro para bendecir a alguien. A veces, si uno no tiene, lo menos que usted puede dar es un vaso de agua. Eso es lo menos cuando usted no tiene. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, el Señor Jesús a los discípulos les dijo esto. Miren, busque en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Mateo 10, versículos 8 al 10. Mire cómo les dice el Señor en este versículo. Mateo 10, versículos 8 al 10. Les dice el Señor, cuando los mandó, id y predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Y les dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Oiga bien cómo le dice, de gracia recibisteis, dad de gracias. Espérese ahí un ratito.
Espérense un ratito. Este versículo, lo que está diciendo es que lo que ellos van a ir a predicar, por lo que ellos van a ir a predicar, no tienen que cobrar absolutamente nada. No tienen que cobrar. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué es lo que les está diciendo? Que así como ustedes no merecían esto, ustedes también vayan a predicarle a otros aunque no lo merezcan. Eso les está diciendo. Ustedes no merecían esto que yo les estoy diciendo que vayan a hacer. Ustedes no merecían recibir lo que yo les estoy dando. Entonces, así como ustedes no merecían, vayan donde otros y aunque no lo merezcan, pero ustedes hablen. Ustedes vayan. Si lo reciben, bueno, si no lo reciben, igual. Entonces, ese versículo se usa bastante para decir, no, que usted no tiene que cobrar por predicar. Mire, es que en realidad no se puede cobrar por predicar. No se puede. ¿Sabe cómo es cobrar por predicar? Bueno, hermano, fíjese que yo queremos que venga a predicar. Así, ¿a dónde es? A tal parte. Ah, bien. ¿Cuántas personas hay? Tantas. ¿A dónde queda? Tal parte. ¿Cómo es la calle? Parte. Bueno, ok, entonces les voy a cobrar, voy a predicar, pero ustedes tienen que darme una ofrenda de amor de tanto. Entonces, eso ya no es una ofrenda. Ese es un pago. Porque usted está poniendo su tarifa. Por eso pide primero las generales, ¿verdad? Del lugar, cuántos son y todo eso. Y entonces tienen que darme una ofrenda de tanto. Tienen que darme de comer, tienen que llevarme en el carro, traerme en el carro, bueno, ok. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Usted no es un ministro. Usted es un empresario, usted es un trabajador, cualquiera, pero no es un ministro. Porque ¿cómo podemos cobrar por lo que recibimos de gracia? ¿Cómo podemos cobrar por lo que Dios nos dio de gracia? Diferente es. ¿Qué? Usted va, mi hermano, ¿puede venir a predicar? Sí, claro que sí. De una vez. Lo más que los ministros, lo más que podemos preguntar es ¿hasta dónde es? ¿Qué día? ¿A qué horas? Eso es lo más que podemos preguntar. Eso es lo más. Y ahí nos dicen tal día, tales horas y es en tal parte. Ok, entonces ahí vamos a llegar. Ahí llego. Va usted, predica y de allí usted predica, termina, agarra su Biblia, se despide del pastor, ¡pum! Y usted se va. Así tendría que ser. Pero sucede que viene el pastor o alguno de los hermanos de la iglesia. Mire, hermano, espérese. Tome, quiero darle esto. Tranquilo, usted no pidió. Dios tocó corazones para que le dieran a usted. Quizá usted no llevaba cabalito, no llevaba para su regreso, pero usted no estuvo pensando en eso en que tenían que darle, ¿no? Eso es diferente. Pero cuando nosotros ponemos tarifa, cuando nosotros ponemos un precio a aquello, sí estamos cobrando, hermano. Sí estamos cobrando. Sea que vaya a cantar o sea que vaya a predicar. Sí estamos cobrando. Miren qué dice el versículo 9 y 10. Dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. O sea, no lleven nada de eso. Y les dice el 10, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón,
porque el obrero es digno de su alimento. Entonces el Señor les dice, miren, ustedes van a ir a predicar, van a ir a hacer milagros y todo esto, y ahí van a encontrar gente que les va a dar. Van a encontrar gente que les va a dar de alimento, los va a invitar a entrar, les va a poner alimento en la mesa para que ustedes puedan alimentarse, porque el obrero es digno de su alimento. Esa es una palabra que el Señor Jesucristo dijo. Es digno de su alimento, pero eso lo hace Dios y lo pone en los corazones. No es, o sea, eso de andar poniendo tarifas para yo llegar a predicar, ese es hasta cierto punto diabólico. ¿Por qué? Porque Dios no ha autorizado eso. Y acuérdense, aquí el que manda es Él, y Él no ha autorizado eso. Ahora, quiero que veamos una cosa, pero queda ahí todavía en el aire. Bueno, pero si yo predico, ¿está bien que tome una ofrenda? Si me dan una ofrenda, ¿está bien que la tome o no la debo tomar? No la debo tomar. Mire, yo lo que voy a hacer es, lo voy a llevar a la palabra. Eso está claro. Jesús ya lo dijo. El obrero es digno de su salario. Pero el Señor lo vuelve a repetir. Mire en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios 9. Ve ahí. 1 Corintios 9. Jesús lo dijo allá. El Señor lo vuelve a decir. Pero quiero leerle varios versículos aquí. Dice. Vea cómo dice. Esto es, hermano mío. Esto es lo que voy a leer. Está hablando de aquellos, oiga bien, de aquellos que no trabajan secularmente, no trabajan materialmente. Esto es para ellos. Es para ellos. No trabajan materialmente, no tienen un trabajo, no tienen un negocio, no tienen ninguna forma de ingreso económico. Se lo voy a leer desde el versículo 1, 1 Corintios 9, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Pues vamos a ir leyendo despacito. Dice, no soy apóstol. Está preguntando, ¿acaso no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces aquí está hablando como apóstol, pero esto se aplica a todos los ministros, en lo que hagan en el Señor. Dice, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Oiga bien lo que va a decir el apóstol. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? O sea, el apóstol por algo está diciendo esto. Por algo está diciendo esto. Dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? O sea, los otros apóstoles andaban con sus señoras, con sus esposas, y los hermanos del Señor y de Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Oiga bien cómo dice. Pablo trabajaba, y por lo que veo también Bernabé tenía su negocio. Digamos que un negocio, trabajaba en alguna cosa. Entonces, pero Pablo sí, la Biblia dice que él hacía tiendas. Ok. Entonces les dice, o solo Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar.
¿Ya vio? Solo nosotros dos tenemos, o sea, ustedes les dicen a los que lo acusaban. Había muchos ahí que no trabajaban materialmente. Entonces les dice el apóstol, ¿acaso Bernabé y yo somos los únicos que no merecemos no trabajar? Entonces les dice, versículo 7, ¿quién fue jamás, oiga bien esto, quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién fue soldado y él mismo compró su fusil, compró su comida, compró sus zapatos, compró su uniforme, compró su casco, compró todo? Él mismo se llamó y él compró todo lo que iba a necesitar para ir a la guerra. ¿Qué soldado hace eso? No, al soldado lo llaman y aquel que lo llama le da las cosas que necesita. Entonces eso está diciendo el apóstol. ¿Acaso creen que yo me llamé solo y que quieren que yo ponga todo lo que voy a necesitar en esto? Eso es lo que les está diciendo. Y les dice más, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Yo recuerdo que cuando estábamos pequeños y mi papá nos llevaba a sembrar, a plantar, ahí en un gran terreno, y habían árboles de fruta, de mango, jocote. Entonces nosotros, por ser los que trabajamos ahí, nosotros teníamos derecho de bajar los mangos que quisiéramos y comerlos, de los jocotes que quisiéramos, todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros trabajábamos ahí. Ese era nuestro trabajo. Era nuestro trabajo. Entonces, el apóstol lo que está diciendo, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Si eso era normal. Era normal, en el pueblo de Israel era normal. Cualquiera que plantaba una viña, él podía comer del fruto porque trabajaba en eso. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Qué dueño, qué patrón le va a decir, no esté tomando de eso, no esté comiendo de esa fruta? No, el patrón sabe que usted tiene permiso de comer o de beber de aquella leche del rebaño. Es igual. Dice el versículo 8, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Oiga cómo dice la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Trillar es trabajar. Cuando el buey anda arando, o anda aplastando semillas para quebrarlas o zacate. Si el buey anda arando, va el arador y el buey va arando. Si el buey que va arando encuentra una fruta ahí en el camino, una comida ahí, una hoja ahí en el camino donde él va caminando, el buey tiene permiso de comerse aquello que ha encontrado si quiere. Si quiere. Por eso dice el Señor, no le pongan bozal, porque el pobre necesita comer de aquello que va a encontrar en el camino, porque él está trabajando en eso. Entonces eso es lo que significa eso. No pondrás bozal al buey que trilla. No puede. Alguien trabaja en una panadería y se quiebra algún pan por ahí y él quiere comérselo. Pues lo normal, según la Biblia, es que el patrón no le prohíba eso. Al contrario, que coma, si quiere comérselo, coma. Igual. Pero aquí dice el Señor, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Oiga bien el apóstol lo que está diciendo. Vaya, miren, de los bueyes, el ejemplo de los bueyes, Dios lo pone, dice el apóstol, pero lo está diciendo por nosotros. Por nosotros.
por nosotros. Entonces, pues por nosotros escribió, dice, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir fruto. ¿Ve? Entonces, si usted trabaja en el ministerio, si usted trabaja en el ministerio del Señor y tiene la posibilidad, la iglesia, de ayudarle a usted, de darle una ofrenda a usted, nunca se atreva a rechazarla. No se atreva a rechazarla, pero también nunca ponga los ojos en esa ofrenda, porque posiblemente otra vez más adelante usted no va a ver esa ofrenda. Usted tiene que estar preparado. Por eso dice el apóstol en Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué está diciendo ahí el Señor? Lo que está diciendo es, miren, en el mismo contexto de ese versículo, dice, yo por todo y en todo he sido enseñado. Yo sé tener y sé no tener. Sé tener en abundancia y sé tener escasez. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque nosotros como ministros tenemos que aprender eso. Si algún día no le dan ofrenda, usted no puede enojarse. No puede enojarse. ¿Por qué? Porque no se enoja cuando le dan. Usted no se enoja cuando le dan. Al contrario, hay unas formas bonitas de recibir ofrendas. Pero lo que el Señor no quiere que caigamos nosotros, los ministros, es en murmurar. Fíjese, hermano, que yo fui aquí le voy a contar en confianza, ¿va? Dice alguien, le voy a contar en confianza, fíjese que yo fui a predicar a tal parte. Gasté $5 para ir a predicar a tal parte. Prediqué, viera qué lindo estuvo el culto, viera qué bendición. Pero ¿sabe qué fue lo malo? ¿Qué fue lo malo? Que no me dieron ni ofrenda. Eso es lo que tenemos que evitar nosotros. Murmurar. Mire, yo he visto y escuchado muchos pastores que murmuran de esa manera. Muchos. Fíjese que no me dieron nada. Y yo sí necesitaba. Usted iba pensando en que le dieran y deseando que le dieran. Eso no tiene que ser así. Nosotros tenemos que esperar que la gracia de Dios sea la que actúa. Ahora, si aquella iglesia tiene ese problema de tacañería, eso se las va a ver con Dios y se las van a ver ellos mismos. Porque si el que siembra escasamente va a cegar, dice la palabra. Entonces, hermanos míos, no podemos nosotros ponerle fuerza a la gente. ¿Por qué? Porque si no, sí estamos cobrando. Sí estamos cobrando. Eso tiene que ser voluntario. Voluntario. Si lo invitan a comer, también voluntario. Si solo le dan el vaso de agua, está bien, voluntario. Nosotros tenemos que sentirnos contentos porque le hemos servido al Señor, y más si ha sido un culto bendecido. Ahora voy a hablar, bueno, no yo. Yo le dije que se lo iba a probar con la Biblia. Ahora voy a hablar de aquellas iglesias que tienen el problema que les gusta que lleguen predicadores a predicar la palabra de Dios y se gozan y gritan y aleluya y esto y hacen un montón de cosas. Pero a la hora de bendecir al predicador, nadie está. Nadie está. ¿Pero cómo? Entonces contradice lo que estamos hablando. En lo absoluto. En lo absoluto. Oiga bien este versículo, lea bien este versículo y si es posible léalo en otras versiones. Pero se lo voy a leer en esta versión que no cambia nada. Mire,
el mismo capítulo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 11. Grábese este versículo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 11. Vea cómo dice. Si nosotros, dice el apóstol, si nosotros como apóstoles, aquí le está hablando a la iglesia de Corinto, si nosotros como apóstoles sembramos entre vosotros lo espiritual. ¿Cuál es lo espiritual? ¿Cuál es lo espiritual que un predicador siembra en una iglesia? La palabra, la predicación, el mensaje. Eso es lo espiritual. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros la palabra, o sea, lo espiritual, les dice, es gran cosa si tomamos, si cegaremos, si tomamos de vosotros lo material. ¿Ya? Lo leo otra vez. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, que es la palabra, es gran cosa. Ustedes creen que es demasiado que tomemos lo material de ustedes. Porque posiblemente, hermano mío, a Pablo lo habían criticado. Lo habían criticado. Si el apóstol se halló en situaciones donde él no necesitó nada, pero también se halló en situaciones donde él sí necesitaba. Una vez se había quedado varado por allá y mandaron de una iglesia, le mandaron ayuda a él para que siguiera moviéndose. No porque él se había quedado, pero él recibió la ayuda. Entonces, pero él les dice, miren, yo siembro, nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual. Y ustedes piensan que lo que nos dan es demasiado, es más que lo que nosotros les damos a ustedes, lo que sembramos en ustedes. ¿Por qué? Porque posiblemente, y por lo que veo en ese versículo, posiblemente había gente como las ha habido durante miles de años. No, hombre, ¿y para qué le va a dar tanto? No le des. Si un predicador no tiene que cobrar. Y él les dice, ¿y a dónde han visto que le estoy cobrando? ¿Dónde han visto? Si yo doy lo espiritual, sembramos en ustedes lo espiritual. Ustedes piensan que es demasiado lo que ustedes nos están dando a nosotros. Porque posiblemente le daban alguna ofrenda. Le daban alguna ofrenda de cualquier clase, sea en especie o sea en dinero. Y la gente decía, no, si ya le dimos demasiado. Entonces el apóstol le empieza a hablar. Hermano, si no tenemos amor al dinero, usted es libre de decirles, miren, ustedes piensan que esto es demasiado, que esto es más de lo que nosotros les estamos dando a ustedes. Si una persona viene triste y se va feliz con el mensaje que le hemos dado, se va animado en Cristo Jesús y se va feliz para su casa, ¿usted cree que puede comprar eso con dinero? No puede, porque eso solo la palabra de Dios lo da a través de los ministros que Dios manda, de los pastores, de los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Solamente así Dios lo da. Entonces dice, bueno, nosotros sembramos en ustedes, yo estoy repitiendo esto para que le quede bien claro. Nosotros sembramos en ustedes lo espiritual. ¿Y ustedes creen que es gran cosa que tomemos lo material de ustedes? Si lo que está sobre lo material es lo espiritual. ¿Por qué? Porque aquella palabra que usted le da a alguien en una predicación, en un mensaje, esa palabra no tiene valor monetario. Esa no tiene un precio así contante, en dinero. No. Entonces, ¿cómo quedamos? Dice, mire, dice el Señor, versículo 12, le sigue diciendo, si otros participan de este derecho sobre nosotros,
¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado, oiga bien, no hemos usado este derecho. Oiga bien, yo quiero que note usted, el apóstol está diciendo que ese es un derecho de los ministros. Un derecho. ¿Y qué es un derecho? Un derecho es un derecho. Busque en el diccionario lo que significa derecho y se va a dar cuenta que el apóstol Pablo dice así: pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo. Porque así como había en aquel tiempo gente que murmuraba porque le daban algo a alguien, le daban algo al apóstol, así también hay gente hoy. Hay gente que no da nada y no le gusta dar, pero se molesta que otros le den al otro. Eso es tan peor, eso es más diabólico todavía. Quiere decir que ponen su mirada y su mente en el dinero. Y no porque les interese cómo vive tal siervo de Dios. No le interesa a nadie, solo se interesan a sí mismos. Estos son los que para la ofrenda en la escuela dominical a los niños, en la clase de niños, estos son los que le dan monedas de a centavo o de 5 centavos a sus hijos para que den en la ofrenda. Y cuando estos mismos hijos les piden para una excursión o un celular, les dan $100, $200, o para una excursión, más $20 para que te diviertas. ¿Y por qué no hacen lo mismo cuando es la reunión, cuando es el culto? Esa es la clase de personas. Yo creo que nosotros no podemos ser así. Gastar más en lo material que en lo espiritual. Entonces, ese niño, ¿qué es lo que va a hacer ese niño cuando esté grande, cuando tenga sus propios hijos? Va a hacer lo mismo que usted le enseñó. Lo mismo que usted le enseñó. O que nosotros le enseñamos. Entonces, eso es lo que tenemos que corregir. Dice: sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio. Vaya, por no molestarlos, vaya, está bien. No vamos a tomar nada, no vamos a agarrar nada. Vamos a seguir caminando. Y el apóstol seguía, hermano. Mire, eso sí, por dinero, por falta de dinero, el apóstol no dejaba de servir al Señor. Él siempre caminaba y andaba con Pablo y Bernabé antes que se discutieran. Andaban juntos. Entonces dice el 13, no sabéis, oiga bien esto, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo. Los sacerdotes, ellos tenían permiso de parte de Dios, que si tenían hambre y estaban adentro del templo, ellos podían comer de los panes de la preposición. Ellos podían comer sin ningún problema, porque estaban autorizados. Dice, los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan también. Si eso no es problema, si eso mataban un macho cabrío y todo eso, el sacerdote, pero todo en orden, él podía comer de eso. Tenía el permiso de parte del Señor de comer de eso. Dice el 14, así también ordenó el Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Va que se había empezado eso? Yo voy a vivir del Evangelio. Pero así dice ahí. El Señor lo ordenó. Y el Señor lo ordenó que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Pero por qué? Porque ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Bueno, pero y si yo trabajo, yo tengo mi trabajo y me invitan a predicar, pues eso usted no se preocupe. No se preocupe. Si usted tiene su propio trabajo, tiene sus propios ingresos, pero a usted lo invitan a predicar a algún lugar,
pues Dios decidirá si le da ofrenda a usted. Ahí Dios es el que decide. Ahí Dios es el que decide. Va, predica, bendición en el culto, la gloria de Dios desciende, pero usted toma su Biblia, Dios le bendiga, pastor, Dios les bendiga, hermanos, pum, y se va. Pero imagine, vaya, pero usted lo hace porque lo hizo desinteresadamente, lo hizo para el Señor. Pero usted llega, predica, y de repente un hermano que no es el pastor, un hermano llega, tome pastor, o tome hermano, tome. O le dice a alguien, mire, no se vaya a ir, yo lo voy a dejar hasta su casa y le voy a llevar a comer. Esas son cosas que se pueden dar, pero uno no puede poner la esperanza en esas cosas, porque pueden o no suceder. Ahí Dios es el que decide. Pero con los que trabajan en el Evangelio, con los que no tienen un negocio, no tienen unos ingresos, dice el Señor, acuérdense de ellos. Acuérdense de ellos. No se hagan, acuérdense de ellos, ayúdenles, bendíganlos. Sí, porque yo no tengo tanto, con lo que pueda, bendígalo. ¿Usted piensa que va a caer mal que le den, que usted sepa que hay un hermanito que no tiene un negocio, un trabajo fijo, y él así anda rebuscando y todo eso? ¿Usted piensa que le va a caer mal que le diga, mire hermanito, aquí están $5? Y más si predica. Entonces dice el 15, esta es la actitud de Pablo: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol? Miren, de este derecho que yo tengo, yo no lo he tomado. Porque yo prefiero hacer las cosas así como las estoy haciendo, o sea, sin que me den nada. Así yo puedo incluso enorgullecerme y decir, yo no le he cobrado nada, yo no le he pedido nada, ni ustedes me han dado nada. Mejor, cuando la gente no da, pues Dios es el que provee. Entonces, mis hermanos, yo quiero pensar de que esto queda claro, y que esperamos en Dios que la iglesia cambie su actitud. Mire, quiero leerle en 1 Timoteo, ya para terminar, algo tremendo. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 16. Oiga bien estos versículos. Dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Y no sea agravada la iglesia. O sea, si hay alguien que necesita ayuda permanente, dice, si alguien de ustedes puede hacerse cargo de ellas, si alguien de ustedes, no le dice a la iglesia, le dice a alguna persona, si alguien de ustedes puede hacerse cargo de esa persona, hágase cargo, para que la iglesia no sea agravada, o sea, para que aquel peso económico no caiga sobre la iglesia, sobre las finanzas de la iglesia. Si alguien de ustedes puede mantenerla, manténgala. Hay hermanos que eso hacen. Sí, existen. Y dice, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas.
más atrás ha dicho, mira, pero viudas más jóvenes, no. Viudas jóvenes, no, ellas, porque después de estar de viudas, después quieren casar. Entonces lo mejor es que las viudas jóvenes se busquen o le pidan a Dios, pues, digámoslo así, le pidan a Dios que les mande un hombrecito ahí, algo trabajador y que tenga facilidades para que ellas puedan salir adelante y que le ayuden con la crianza de los hijos si tienen hijos también. Pero el apóstol dice, mire, y no me estoy inventando, mire, versículo 11, 5:11, 1 Timoteo 5:11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Hermano, pero yo soy viuda, ¿cuántos años tiene? 20 años. No, pero hermana, haga lo posible. Haga lo posible. Busque trabajo. Tal vez hay algún otro viudo por ahí que lo haya. Bueno, esos, para más consejos pueden seguirme. A ver, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien, oiga bien, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Entonces, estos ancianos, dice que gobiernan bien, quiere decir que ellos se portan bien, le sirven al Señor. Ancianos, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces tampoco podemos olvidarnos de ellos. Hay iglesias que se olvidan de los pastores cuando están ancianos. No se acuerdan que él come, no se acuerdan que él tiene que pagar agua o luz, que es lo mínimo. Y si no tiene eso, por lo menos deben ponerse a pensar que ellos necesitan alimentos. Ellos a veces necesitan medicina, necesitan trasladarse a su lugar, pero hay iglesias que son ingratas, hermanos, que no se acuerdan de los ancianos. Y cuando ya están bien ancianos, lo que hacen es quitar, hermano, ¿cómo dicen? El diaconado. Aquí el ministerio, hemos decidido que Dios nos ha dicho de que quitemos al anciano de pastor y que pongamos a este joven radiante que está aquí de 25 años, está bien chulo y está bien cholotón, está bien entero. Y echan al viejito, echan al viejito. Lo que sabe, cuando echan al viejito, lo que están haciendo es echarse una maldición sobre ellos. Y no es que menosprecie a los jóvenes, pero un anciano no puede menospreciarlo de esa manera. No, jamás. Tienen que cuidarlo. Dice que él es digno de doble honor. O sea que usted tiene que, la iglesia tiene que darle el sustento. Aparte de respetarlo como un ministro del Señor, tiene que respetarlo, igualmente auxiliándolo económicamente, con alimentos, con dinero. Es que el apóstol habla de todo. Lo que pasa es que son versículos que simplemente los vemos por ahí, pero volvemos la mirada para otro lado. Es más fácil así. Entonces, ¿cómo queremos que las iglesias estén bendecidas y prósperas si somos tacaños con los ministros? Pero hay gente, hermano mío, que se saben presentar ante el Señor, cualquier cosita. Mire, hermano, aquí lo bendigo con esto. Mire, hermano, aquí está esto. Mire, hermano, aquí está una sodita, aquí está un jugo. Mire, hermano, aquí está esto. Hay gente que nace de su corazón, no hace falta que Dios lo ponga en su corazón. Eso, ellos ya tienen eso adentro de su corazón. Si usted es una persona que es dura para dar, pero hay gente que es dura para dar porque ha visto mucha maleantada
Si esta palabra no existe en algún país, búsquela, pregúntenme a mí para explicarle lo que significa. Pero porque he visto muchos sinvergüenza quitándole dinero a la gente. Entonces por eso se han hecho duros. Pero usted no puede llegar a ser duro por eso. Vuelva. Posiblemente usted era una de las personas más generosas que había. Colaboraban, bendecían, compraban esto y lo otro. Y después se calmó. Entonces, desde que se calmó, posiblemente su trabajo, su negocio ya no le produce lo que antes. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Vuelva otra vez. Vuelva. Siempre. Dios no le está poniendo bozal a nadie. Dios les dice, no, ustedes tienen derecho, pero no ponga su mirada en eso. Vamos a orar. Yo creo que ha quedado claro. Si tiene alguna pregunta, pues hágamela saber, y esperamos en el Señor que Dios nos ayude, que después de todo esto, cuando termine esta situación, nuestra visión de la iglesia sea diferente y podamos mejorar, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, mi Padre bueno, te damos por tu misericordia. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje, Señor, en las mentes y los corazones de mis hermanos que estuvieron escuchando, que estuvieron asimilando, para que puedan procesar con facilidad, Señor, esta palabra. Gracias, mi Dios, no desampares a aquel que tiene necesidad, Señor. Acuérdate de tus ministros, de los pastores, Señor, aquellos pastores que están enfermos, Señor amado, que han salido contagiados. Acuérdate de las familias de los pastores, Señor, que han fallecido. Dios mío, acuérdate de ellas en el nombre de Jesús. Gracias te damos, mi Padre querido. Gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga.